Hola, necesitaría que levanten la mano derecha o la izquierda los que este año se hicieron un control médico, un chequeo médico en el 2017. Bien. Abrir un sobre con un posible diagnóstico de cáncer es algo muy difícil, porque la palabra cáncer ya por sí misma es de alto impacto emocional, nos paraliza. Y yo sé que ninguno de ustedes desearía estar ahora, en este momento, en un hospital, menos en el sector de oncología, y menos aún imaginar largas horas de quimioterapia. A pesar de los avances de la medicina, a pesar de que hay nuevos tratamientos, seguimos asociando el cáncer con la idea de muerte. Y es difícil de revertir eso. Yo les pido ayuda a todos y que seamos conscientes de la importancia que tiene la prevención y la detección precoz. En el mundo hay, en este momento, 32.600.000 personas con cáncer. Se estima un aumento de 70.000% para los próximos 20 años. Y en la Argentina se diagnostican 120.000 casos anuales. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es saber que el cáncer se puede tratar, se puede curar, pero para esto necesitamos la detección precoz, necesitamos el acceso a la medicación, el acceso al diagnóstico en tiempo y forma, porque si no, no hay tratamiento. Y el rol de la Fundación, justamente, es complementar con nuestros programas el excelente trabajo que realizan todos los oncólogos, enfermeros y psicólogos. El objetivo de la Fundación, la misión, es humanizar los tratamientos oncológicos y mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Hay que incorporar a la familia, hay que incorporar al acompañante, porque en muchos casos el que acompaña está más cansado, más abrumado que el mismo paciente. Y nuestros 3 pilares son el arte, la reflexología y la dinámica grupal. Nosotros trabajamos en las salas de quimioterapia in situ. Transformamos la espera pasiva en una actividad creativa y compartida en donde todos nos involucramos y trabajamos al mismo tiempo, en lugares muy pequeños con mucho respeto, dándole protagonismo al paciente, porque el paciente es el protagonista de su propia recuperación. Llegan a la sala, por un lado se pone la medicación y por el otro brazo nace una obra de arte. Aquí está. La obra de arte es lo que les permite expresar aquellos sentimientos que no se pueden decir con palabras, lo que no se puede decir, el dolor, la angustia, el temor, se hace arte. Y ellos se transforman en verdaderos artistas, porque a partir de esta experiencia pintan en sus casas, pintan en la fundación, pintan en talleres. Y sus obras de arte no solo van a decorar paredes de hospital, van a museos, van a concursos, van a galerías de arte contemporáneo. Podríamos decir que el arte directamente entra en sus vidas. Al mismo tiempo, ahora sí, reciben sesiones de reflexología, que los ayuda a conectarse con su cuerpo y realmente relajarse. Además, la dinámica grupal es lo que nos permite a los pacientes compartir sus experiencias, sentirse que forman parte de un mismo equipo, de un mismo grupo. El sentido de pertenencia es lo que realmente nos da confianza y ánimo para volver a la siguiente quimioterapia con más esperanza. Y la esperanza es lo más necesario en momentos tan duros como estos. Y si ustedes me preguntan, ¿cómo nace esta idea? ¿De dónde sale? ¿De un equipo de profesionales? ¿De un equipo o amigos que tienen la idea de hacer un proyecto innovador? Yo tengo que confesarles que no, que nace por una necesidad propia, les diría, espiritual y física, para paliar mi propio dolor. En el año 2000, a mi tercer hijo, Santiago, le diagnostican un tumor cerebral. Lo internan en el hospital italiano, donde estuvo 4 meses. Lo trasladaron a un centro de rehabilitación
donde vivimos 9 meses. Luego fuimos a casa y allí aprendí lo que ninguna madre quiere aprender y más allá de eso. Lo hermoso para rescatar es que le hice reflexología a Santiago durante los 2 años que él estuvo en coma, a la mañana, a la tarde y a la noche. El 31 de mayo del año 2002, Santiago muere en casa con 17 años de edad, acompañado de todos sus amigos y de su familia. Después de un largo proceso de duelo en el año 2006, diseñé y desarrollé un programa para embarazadas de alto riesgo y lo llevé al Hospital de Clínicas José de San Martín. Tuve la suerte de equivocarme de piso y en vez de llevarlo a maternidad, lo llevé a salud mental. Allí, el jefe de internación psiquiátrica no me internó a mí, pero le gustó tanto la manera de ser que me invitó a trabajar en psico-oncología. A los 20 días me presentó a las enfermeras, me presentó a la sala de quimioterapia y allí entro y les digo, ¿tienen ganas de hacer gimnasia? Sí, sí. A la semana, grabador, música y clases de gimnasia localizada. Al mes la invité a María, mi hija mayor, licenciada en Artes Visuales, para que venga a hacer pintar a los pacientes porque yo sabía que era importante. Siguieron las sesiones de fotografía, siguió la reflexología, el maquillaje y nos dimos cuenta que el programa era un éxito desde que arrancó, que los resultados obviamente superaban cualquier tipo de expectativas. Y ahora sí, mejora el clima de la sala. Desde el primer momento que arrancó la música, desde el primer momento que arrancó la pintura, ¿cómo no va a mejorar el clima de la sala? ¿Cómo no se va a levantar el ánimo? ¿Cómo no va a mejorar el goteo de la medicación? Si las personas están relajadas gracias a la reflexología, se coloca mejor la vía, se mejora el vínculo paciente-enfermero, médico-familia, se refuerza. Y lo más valioso es que hay mayor adaptación y adhesión a la quimioterapia. Y algo también valioso es que las personas o los pacientes, así como se les llamaba, diagnóstico, número, paciente, vuelven a tener nombre propio y apellido. Vuelven a tener su identidad porque tienen que firmar las obras. Entonces el oncólogo llega a la sala y no pregunta dónde está el laboratorio, dónde está la resonancia. ¿Qué estás pintando? Eso es muy valioso. Actualmente estamos ahora implementando siempre cosas nuevas. Ahora estamos con la realidad virtual. La realidad virtual, los videos en 360. A través de los videos en 360 les damos la posibilidad de dejar de mirar la gota que cae para trasladarse hacia otro lugar. Y realmente se transportan de una manera casi real hacia otros lugares, que son sumamente más bellos que estar mirando la gota que cae o el suero, obviamente. Este nombre lo puso Zulema Scubin, una paciente con cáncer de mamas del año 2006, que ella quería viajar a Córdoba. Y el marido le decía, no hay presupuesto, es imposible, tenés que hacer tu tratamiento de quimioterapia. Era tanta la ansiedad que María le entregó rápidamente la madera de fibrofácil y se puso a pintar. Hizo su casita con unas sierras muy lindas de Córdoba y tituló a su obra Donde quiero estar. Pero donde quiero estar no es un lugar geográfico. Donde quiero estar es una manera de embellecer los momentos más duros de la vida de una persona con cáncer. Actualmente somos una familia muy grande. Estamos en 14 hospitales públicos, en la sede de Belgrano desde el 2012 que somos fundación, y allí todos los pacientes dados de alta pueden regresar a seguir pintando, a seguir haciéndose reflexología, dinámica de grupo, y actualmente con 110 voluntarios les puedo decir que vamos a seguir creciendo. Y creciendo. Nuestro sueño es llegar a todo el país. Pero quiero compartir una reflexión de Verónica, que ya la estuvieron leyendo, que dice, ella es poeta y es artista.
Verónica dice que donde quiero estar es el lugar donde se preserva el alma mientras el cuerpo se va curando. Para mí donde quiero estar es una manera de vivir la vida. Es como volver a casa, después de haber hecho eso que nos apasiona, eso que amamos más allá de uno mismo. Volvemos con mucha alegría en el cuerpo y paz en el alma. Donde quiero estar es acompañar al otro, pero desde el propio dolor. Y aquí, en esta entrega mutua, es donde aparece el verdadero amor, el auténtico amor, el único, el que es capaz de sanar todas las heridas y cicatrices que son tan profundas como las del corazón humano. Y los digo desde mi propia certeza y experiencia. No hay amor más grande que este en la entrega mutua. Es el amor que es capaz de sanar el dolor de la muerte de un hijo. Muchas gracias.